Hola, buen día. Yo soy Cintia Janet Rodríguez Torres. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Farmacéutica en el IPN y hoy les voy a presentar la resolución de un problema de extracción líquido-líquido a contracorriente. Esto es usando el método Hunter-Nash e interpolación por método de Alders. Es para la materia de bioseparaciones fluido-fluido con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Vamos a comenzar con algo de teoría. Tenemos que la extracción líquido-líquido consiste en la separación de los constituyentes de una disolución líquida por contacto con otro líquido inmiscible que disuelve preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución original. Esto va a dar lugar a la aparición de dos capas líquidas inmiscibles que tienen diferente densidad. Para esto vamos a tener que la alimentación es la disolución a tratar y se va a componer tanto del acarreador como del soluto. Y vamos a tener el disolvente, que es el líquido que se pone en contacto con la alimentación y en sí es el que puede llevar a cabo la extracción. Tenemos que la corriente de refinado va a ser la más pobre en disolvente y es en sí la que va a contener la menor concentración de soluto al final de la extracción, mientras que la corriente de extracto va a ser la más rica en disolvente y va a contener una mayor concentración de este soluto. Tenemos que en cualquier proceso de extracción líquido a líquido, pues se va a necesitar del contacto de la disolución líquida original en el disolvente, la separación de las fases líquidas y la recuperación del disolvente. También tenemos algunos conceptos como miscibilidad, que es la facilidad con que dos o más sustancias se mezclan en todas las proporciones para formar una fase homogénea simple. Y tenemos un coeficiente de reparto, que se refiere a la relación entre las concentraciones que alcanza un componente I en ambas fases de equilibrio. Es decir, tenemos que es la concentración del componente I en E, es el extracto, y la concentración del componente I en el refinado. También tenemos la representación gráfica de sistemas ternarios. Estos son diagramas que pues representan el equilibrio entre las distintas fases que se forman mediante tres componentes. La forma más común de presentarlos es a través de un triángulo equilátero. Y en este diagrama los vértices representan componentes puros, es decir, A, B y C. También cada lado representa mezclas binarias de los componentes, cada lado del triángulo, y cualquier punto del interior del triángulo va a representar una mezcla ternaria. También vamos a tener una curva binodal y pues aquí el área bajo esta curva corresponde a sistemas heterogéneos. Y cualquier mezcla cuya composición se encuentre en esta área de inmiscibilidad se incidirá en dos fases conjugadas que se van a encontrar sobre la curva. Y pues tenemos líneas de reparto, que estas rectas unen los dos puntos de las fases conjugadas, es decir, tenemos la recta de reparto, una fase 1 y una fase 2. Después tenemos la interpolación por método de Alders, y es un método que se realiza ya una vez construida la curva binodal y las rectas de reparto. Este consiste en trazar por los extremos de las líneas de reparto líneas paralelas a los lados del triángulo, y la intersección de las rectas por puntos de fases conjugadas va a determinar la denominada línea conjugada. Es decir, trazamos líneas por ambos extremos de la línea de reparto hasta que se junten, vamos a tener un punto y después todos esos puntos los vamos a juntar con una línea, que es la línea conjugada. Y pues ya con esto la interpolación resulta ser bastante sencilla. Tenemos que la extracción líquido-líquido a contracorriente, pues en esta operación la alimentación y el disolvente van a entrar por extremos opuestos del sistema extractor, por lo cual las corrientes tanto de refinado y extracto circulan en dirección opuesta durante todo el proceso. Y la alimentación se pone en contacto en la primera etapa con el disolvente ya concentrado en soluto, mientras que los refinados procedentes de cada etapa se van empobreciendo pues de la cantidad de soluto. Es decir, entra la alimentación, a través de cada etapa lo que se busca es que su concentración de soluto disminuya, mientras que el disolvente lo que se busca es que su concentración esté aumentando.
Después tenemos el método de Hunter-Nash. Este es un método gráfico que se utiliza para determinar el número de etapas en una extracción líquido-líquido. Y tenemos un punto polar o delta P, que va a representar una mezcla ficticia que relaciona tanto la alimentación y extracto de una etapa cualquiera como una constante. Esto implica gráficamente un punto R que está alineado con un punto E y el punto delta P. Y bueno, ahora sí vamos con el problema. Y este nos dice que en una extracción líquido-líquido, 120 kilogramos de ácido acético de composición 38% en agua se pretenden extraer a contracorriente en éter isopropílico puro, hasta que la composición para soluto en el refinado sea inferior al 9%. Determinar la cantidad de solvente mínimo para llevar a cabo la operación de extracción y el número de etapas de equilibrio considerando una alimentación de 2 veces el solvente mínimo. En la tabla 1 pues nos dan los datos de equilibrio para este problema, donde tenemos una fracción de refinado y una fracción de peso extracto. Tenemos el agua, que en este caso es nuestro acarreador, el éter isopropílico, que es el solvente, y el ácido acético, que es nuestro soluto. Y tenemos el diagrama para este problema. En sí, pues tenemos la alimentación, donde tenemos 0.62 de agua y 0.38 de ácido acético, las composiciones, y tenemos el solvente, que es el éter isopropílico, y su composición es de 1, ya que es puro. También tenemos las corrientes de refinado y corrientes de extracto, y pues se ven que van en dirección contraria. También tenemos los balances. El global sería igual a la alimentación más el soluto es igual a una mezcla. Aquí también sería que es igual al refinado más el extracto. Y tenemos un balance para el soluto. En sí, este nos dice que la fracción de soluto en la alimentación más la fracción de soluto en el solvente es igual a la fracción de soluto en la mezcla. Pero pues consideramos el solvente como puro, entonces la fracción de soluto en este es 0, por lo tanto solo nos queda la fracción de soluto en la alimentación es igual a la fracción de soluto en la mezcla. Y pues vamos con la solución de este problema. Vamos a emplear el software ProSim y lo primero que vamos a hacer es graficar las líneas de reparto. Aquí ya tenemos nuestra representación gráfica donde tenemos el agua, que es el acarreador, el ácido acético y el éter isopropílico. Y con los datos anteriores lo que vamos a hacer es trazar pues las líneas de reparto. Después lo que vamos a hacer es generar una superficie para estas líneas de reparto. Para esto se hace el acomodo que se muestra en la tabla con los datos proporcionados, y con esto vamos a generar la superficie, que es la que se muestra en color morado. Después lo que vamos a identificar es el punto F. El punto F es la composición inicial en la que está entrando. Aquí teníamos 0.62 de agua, no tenemos todavía éter isopropílico y tenemos ácido acético, que es 0.38. Entonces este punto pues lo identificamos. Después lo que vamos a trazar es una línea que vaya desde este punto F hasta solvente puro, es decir, del punto F hasta el éter isopropílico puro. Y esta línea la vamos a llamar línea de elementación. También es importante considerar el punto Rn, que esta es la composición mínima que se quiere lograr en el refinado. Esto es menor al 0.9%. Entonces se identifica este punto. Después hacemos la interpolación de Alders. Como sabemos, por los extremos de cada línea de reparto se trazan líneas que van a coincidir en un punto, y después estos puntos se unen. Esta línea es la línea conjugada y se muestra ahí en la imagen cómo se hizo. Después lo que vamos a hacer es determinar una cantidad mínima de solvente. Como sabemos, en el punto F lo que tenemos es una mezcla binaria.
Pero ya iniciando la curva, lo que vamos a tener es una mezcla ternaria en donde vamos a tener ya una cantidad de solvente. Lo que queremos identificar es esta cantidad mínima de solvente que tenemos. Entonces ese punto F lo proyectamos hacia la curva siguiendo la tendencia de líneas de reparto y lo identificamos. Después, por este punto, lo que vamos a identificar es E mínimo. Entonces, a través de este punto, lo que hacemos es interpolar hacia el otro lado de la curva e identificamos el punto E mínimo, que es el que se muestra en naranja. Después, ya cuando identificamos este E mínimo, lo que vamos a hacer es trazar una línea desde Rn hasta E mínimo. Y aquí lo que vamos a tener es que esta línea va a interceptar con la línea de alimentación que ya habíamos trazado. Aquí vamos a identificar ese punto y este punto lo vamos a llamar XM mínimo, que es el que nos va a ayudar a determinar la cantidad de solvente mínimo. Y pues en la parte derecha se observan las composiciones. Y en este caso para soluto es de 0.182. Después, ya con los balances que teníamos, pues tenemos que la fracción en la alimentación del soluto es igual a la fracción de soluto en la mezcla. Y pues hacemos las operaciones correspondientes para obtener que la alimentación por XF menos XM entre XM es igual a la cantidad de soluto. Nosotros tenemos XM mínimo, por lo cual vamos a obtener S mínimo o la cantidad de solvente mínimo. Esto es igual a 120 kilogramos por 0.38 menos 0.183 entre 0.183 y esto nos da la cantidad de solvente mínimo, que es de 129.18 kilogramos. En el problema nos decía que la cantidad de solvente de operación es igual a 2 veces la cantidad de solvente mínimo. Entonces, esta cantidad lo multiplicamos por 2 y ya obtenemos el solvente de operación, que es 258.36 kilogramos. Ya después de aquí, lo que vamos a hacer es despejar una XM de operación. Lo hacemos de la expresión y tenemos que esto es igual a la fracción de soluto en la alimentación entre M. Y nosotros, pues para sacar M, sabemos que ya habían entrado 120 kilogramos y le vamos a sumar la cantidad de solvente de operación. Esto nos da una cantidad de 378.36 kilogramos. Entonces, pues para determinarlo es igual a 120 por 0.38, que era la composición inicial, entre 378.36 y nos da la XM de operación, que es de 0.1205. Este punto o XM de operación lo vamos a identificar ya en la línea de alimentación. Es el punto rojo que se muestra y pues lo identificamos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea desde Rn que pase por XM de operación y intercepte en el otro extremo de la curva. Cuando hacemos esto, lo que identificamos es que vamos a identificar un E1 y a partir de este E1 lo que vamos a hacer es pues sacar R1. Pero primero lo que vamos a hacer es determinar nuestro delta de P. Este se localiza trazando algunas líneas que, bueno, primero es una línea desde F, el punto de alimentación, que pase por E1 que acabamos de encontrar y delta de P. Y es otra línea que vaya por Rn que pase por solvente puro y que vaya a delta de P. Y ahí podemos observar el punto delta o punto delta de delta P. Entonces, a partir de este punto delta P, lo que vamos a hacer es primero determinamos R1, que es interpolar con E1, bajamos hasta la línea de conjugada, subimos y identificamos R1, que es el punto verde que está arriba.
Entonces, a partir de este R1, lo que vamos a trazar es una línea que vaya desde R1 hasta delta de P. Y esta línea pues va a interceptar con el extremo de la curva. Entonces, ahí vamos a determinar E2. A partir de este E2 vamos a determinar R2. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Interpolamos, nos vamos hacia abajo, hacia la línea conjugada, subimos y determinamos R2. Y después, a partir de este R2, proyectamos una línea hacia delta P y lo que vamos a obtener es E3. Esto se hace de forma cíclica hasta que nosotros obtengamos un R4 que esté debajo de 0.9. Aquí yo lo hice y el número total de etapas de equilibrio que me salieron fue de 4. Entonces pues ahí ya tengo identificados mi E1, mi E2, mi E3, mi E4 y también R1, R2, R3 y R4. Y pues esta sería la solución para el segundo inciso. Como conclusión, pues tenemos que fue posible llevar a cabo la resolución del ejercicio por el método de Hunter-Nash e interpolación de Alders, de tal forma que se encontró que para este proceso la cantidad de solvente mínimo a emplear es de 129.18 kilogramos de éter isopropílico. Además, el número total de etapas de equilibrio es de 4. Y pues personalmente yo pude aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para la resolución de este problema. Y bueno, a continuación se muestran las referencias y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.